A la cama con Tony, de Santiago Roncagliolo. Tony y yo trabajábamos juntos en una revista para inmigrantes latinos. Él era fotógrafo y yo redactor. A veces salíamos juntos con nuestras esposas. Generalmente íbamos a bailar salsa. A mi esposa le encantaba la salsa y Tony bailaba muy bien, así que generalmente ellos bailaban toda la noche mientras las parejas nos emborrachábamos y los imitábamos entre burlas. Luego bailábamos nosotros, pésimamente, y al final cada quien recuperaba a su pareja. Era divertido. De hecho, por esa época, mi matrimonio aún era un lugar feliz. Tony fue el primero en separarse. Su mujer, Sara, también era peruana y había estudiado ingeniería, pero en Madrid servía copas en un bar, aunque no estaba nada contenta con eso, y empezaba a desesperar de encontrar un trabajo en lo suyo. Su madre no ayudaba mucho tampoco. No paraba de repetirles que estarían mucho mejor en Lima, que tendrían trabajos estables y lo que ella llamaba una posición más desahogada. Además, según Tony, su suegra intrigaba contra él. Iba a Madrid todos los años y se llevaba a su hija por Italia y Francia, en tours de hoteles bonitos y bufés caros. Tony no estaba invitado a esos viajes, o quizá él no quería ir. Pensaba que solo eran excusas para lavarle el cerebro a Sara, pero lo cierto es que la suegra no necesitaba de esos viajes para presionar a su hija. Mientras estaba en Lima, no dejaba de llamarla y de contarle lo lindo que estaba todo allá. Tenía un sorprendente olfato para hacer sus llamadas en los momentos de crisis de la pareja. O quizá esa pareja siempre estaba en crisis. No podría asegurarlo. Yo solo los veía bailar. Una noche, al volver a casa, Tony encontró a su mujer llorando en la cama. Ella dijo que estaba harta y le dio un ultimátum para regresar a Lima. Él anunció que lo pensaría y luego no añadió más. Durante los siguientes días, al acostarse, sintió que alguien había construido un muro del tamaño del océano Atlántico en el centro de la cama, pero siguió sin decir nada. Una semana después, cuando llegó a su casa, ella no estaba, tampoco su ropa ni sus cosméticos, solo una nota escrita a lápiz pegada en la puerta de la nevera, como si fuese la lista de la compra. Tony nunca me ha contado qué decía la nota. No entiendo por qué se negaba Tony a regresar a Lima. Su familia tenía dinero y contactos. Él mismo había trabajado en la empresa de un ministro de Economía de la última dictadura. Y luego, cuando se dedicó a la fotografía, el alcalde lo había contratado para cubrir su campaña electoral. Con el tiempo, sus fotos habían llamado la atención. Trabajando para un importante semanario de oposición, se había convertido en un fotógrafo curtido en combate. Era suya la primera foto del jefe de inteligencia Montesinos saliendo a escondidas del palacio presidencial. Tony ni siquiera sabía quién era Montesinos, pero se había quedado frente al palacio durante toda la madrugada, armado con su cámara y un termo de café. También había estado en zona de guerra, entre mosquitos y cañones. Su cámara había capturado a presidentes y terroristas. Era extraño que ahora prefiriese fotografiar a las estrellas de la tecnocumbia en sus conciertos para inmigrantes. Incluso su vida privada era frenética, antes de casarse y venir a Madrid. Compartía un dúplex frente al mar con un reportero de televisión y organizaban fiestas que duraban días. Los primeros viernes de mes se reunían a jugar póker, vestidos de traje y corbata. Esos días bebían whisky, jalaban cocaína y hablaban en inglés. Al ganador le pagaban una puta entre todos. En cada cumpleaños,
Tony se acostaba con la cabaretera de moda de la temporada. Habían formado un grupo de reggae llamado Tenada. Tony recuerda esa época como la más divertida de su vida. Dice que no se aburría nunca y pone énfasis en la palabra nunca. De hecho, él ni siquiera tenía que haber llegado a España. No estaba en sus planes. Pero un día su hermano se ganó la lotería. Con todo ese dinero, le ofreció un regalo a Tony, el que él quisiese. Tony escogió un curso de fotografía en Madrid. Así llegó, aunque parezca mentira. Su padre también se había ganado la lotería años antes. Tony está seguro de que algún día se la ganará él también. Toda la vida de Tony es así, como una comedia ambientada en la guerra de Vietnam, pero de momento está ambientada en Madrid y él se niega a abandonar el escenario. Tras su separación, Tony se mudó con una italiana que había conocido en alguna discoteca. Ella tenía un ático en Tirso de Molina, con un baño de mármol, un estudio fotográfico y un balcón con vista a los heroinómanos desdentados que dormitaban en los bancos de la plaza. Mi amigo llamaba al ático el paraíso y se divertía tirándole cigarrillos a los yonkis. La vida en ese piso era una fiesta perpetua. Según la filosofía de Tony, él siempre había sido fiel a su esposa, así que estaba en el momento de recuperar todos los polvos que había dejado guardados en un cajón. Tenía un frasco de vodka lleno de pastillas, tenía un jarrón lleno de condones, tenía una cama que descendía de un armario, una cama de diseño, como la casa, como las drogas. Tenía una italiana que se cambiaba el color de pelo todos los días. Él le hacía fotos con cada nuevo peinado. Una mañana, casi sin darse cuenta, despertó a su lado. Sus dreadlocks púrpuras le hacían cosquillas en la nariz. Estaba desnuda y no era fea cuando sonreía. Tony decidió que no podía seguir viviendo con ella. Según me explicó, las mujeres son maravillosas si vives con ellas o si te las tiras, pero no si haces las dos cosas a la vez. Por esa época, yo también me separé. Mi mujer había viajado a su país por un mes. Pensamos que así nos echaríamos un poco de menos. Cuando regresó, pasamos unos días tratando de no mirarnos a los ojos. Al final, reunimos los pedazos que pudimos de nuestro amor propio y admitimos que ya no queríamos estar juntos. Ya ni siquiera podíamos imaginar cómo era vivir de otra manera. Ella se quedó con la mitad de los muebles, todos los amigos, varios pedazos de mi amor propio y el gato. Pero yo tenía a Tony y él me ofreció mudarnos juntos. Tony consigue cosas. Si tienes un problema, él lo arregla. Puede tomar fotos imposibles, reparar circuitos eléctricos e instalar conexiones telefónicas piratas. Yo temía que me tomaría meses encontrar un nuevo piso, especialmente por ser extranjero. A los propietarios no les gustan los extranjeros, les gustan los europeos, que no son extranjeros aunque hablen otro idioma. Pero para Tony eso no es un obstáculo. Puede conseguir cualquier documento, cualquier certificado de prosperidad. Cuando se trata de papeles, puede ser el rey Fahd si se lo propone. Su tarjeta de residencia estaba vencida desde el 2003, pero en la fotocopia aparecía vigente hasta el 2008. Su mejor recibo por honorarios ascendía a 70 euros, pero la magia de las ceros certificaba un ingreso de 7.000. Conseguimos el piso al primer intento. Las primeras noches durmiendo sin compañía duran años. Las esquinas de la cama se separan entre sí hasta convertirse en un gigantesco desierto que uno puede recorrer durante toda la vida sin cruzarse con nadie. Aparte de eso, teníamos una lavadora y una nevera.
Yo conseguí una novia marroquí que vendía sándwiches. Ella tenía una hija en Marrakech a cargo del imbécil de su padre, pero algún día la traería. A veces lloraba por las noches. No hacía el amor en Ramadán. Era guapa y muy buena chica, pero el parto le había dejado los pechos caídos y no hablábamos el mismo idioma. Ni siquiera duramos un mes hasta que trató de estrellarme un plato en la cabeza. No volvimos a vernos. Tony, en cambio, tenía miles de novias. A menudo, al salir a desayunar, me encontraba en el salón zapatos y faldas, y jugaba a adivinar cómo era la chica de esta vez. Siempre eran nuevas, siempre distintas, porque el universo del deseo de Tony abarcaba a todo tipo de estrellas fugaces. La mayoría, eso sí, tenía un punto en común. Eran peruanas con dinero, pitucas. Las pitucas son perfectas, decía Tony, porque fuera de su hábitat se les quita lo estrechas, porque se van rápido y sobre todo porque en caso de emergencia me caso con una y arreglo mi futuro. Son una inversión. Gracias a ellas, Tony amuebló nuestro hogar. Se concentró en las estudiantes a punto de retornar al país, que querían deshacerse de sus muebles. Amortizaba cada polvo con una cafetera, un par de sillas, un espejo o cualquier despojo de la vida europea de sus amantes. Aunque él no lo decía, creo que a Tony le gustaba que fueran peruanas. Le gustaba todo lo peruano. Tenía las paredes forradas con fotos de peleas de gallos y su madre le enviaba chicha morada y ají de gallina de sobre. Se divertía en las fiestas de la colonia que cubría para la página social de la revista y la casa estaba siempre llena de borrachos compatriotas haciendo platos de cocina típica. A veces, cuando bebía, Tony decía que solo quería ganar suficiente dinero en España para regresar al Perú, comprar una casita frente al mar y dedicarse a pescar. Eso era todo. Yo no estaba de humor ni para peruanos ni para fiestas. Tras la separación y tras cumplir 30 años, me sentía decrépito y fracasado. Había viajado 10.000 kilómetros. Habían pasado 10 años. Me había casado y descasado. Y todavía llevaba la vida de un estudiante limeño, como si nada hubiese servido para nada. Cuando llamaba por teléfono a mi familia, solía inventarme trabajos bonitos. Estoy escribiendo para una revista española, mamá. Estoy traduciendo a autores importantes. Mientras estaba en el baño, rumiaba para mí las entrevistas que concedería a la prensa internacional cuando ganase un importante premio literario. Luego me iba a mi trabajo de peruano. Ya he dicho que Tony resuelve problemas, pues Tony pensaba que yo necesitaba sexo y estaba dispuesto a ayudarme. Primero me presentó a Mía, una alemana con una beca Erasmus que se había mudado al 2B. Mía era rubia y tenía 2 ojos verdes y un novio en Múnich. Al principio, Tony la quería para sí, pero cuando descubrió que se sentía culpable por el novio, me la dejó a mí. Dijo que yo era el sensible. Además, él solo se podía comunicar con ella por gestos. Mía subía a casa, a veces a conversar de nada en particular. A mí me molestaba, porque yo quería escribir, pero la hacía pasar y escuchaba sus historias. De todos modos, en realidad, no estaba escribiendo nada. Solo me sentaba frente a la pantalla en blanco y dejaba pasar las horas. Pronto, Mía me empezó a gustar. Ella me contaba en pésimo inglés sobre sus estudios y su compañero de piso. Compartía el apartamento con un colombiano llamado Carlos,
que tenía una plantación de marihuana en su casa y era un perfecto golfo. Vivía de las rentas de unos estacionamientos de camiones en Medellín y se dedicaba profesionalmente a rascarse la panza. Todos pensábamos que su familia era de narcos. Una noche tuvimos una pequeña fiesta en casa. Carlos subió costales de hierba y Mía subió una amiga. Por entonces, aunque yo no salía mucho ni iba a fiestas, sí bebía demasiado y fumaba también. Solía aturdirme todo lo posible rápidamente para luego no tener que ir a ninguna parte. Creo que la pequeña fiesta estuvo bien, pero yo me dormí antes de que saliesen. Para cuando desperté, Mía era la novia de Carlos. Aunque divertido, Carlos resultó un ser humano repulsivo. A veces subía a casa con su Mía y, con ella al lado, me contaba en español que la noche anterior se había tirado a otra chica, una cubana muy buena, en su propio cuarto. Mía no entendía nada y sonreía. A menudo, Carlos le decía que iba a comprar cigarrillos y no volvía hasta el día siguiente. Una vez llegó tan borracho que se cagó en la cama. Además, el cuarto de Mía había sido invadido por las plantas de marihuana, aunque ella pagaba el doble de alquiler que él. A Mía le parecía que los alquileres en España eran muy caros. Carlos le echaba la culpa al euro. Cuando la madre de Mía fue a visitarlos, ella sugirió que habría que ocultar las plantas de marihuana. Carlos le pidió a Tony varios rollos de fotos y los esparció por el suelo de su casa, cerca del cuarto de la plantación. Luego pegó en la puerta un cartel en inglés que decía: «Cuarto oscuro, no entre, se pueden velar las fotos». No hice más intentos por aproximarme a Mía, pero Tony no se dio por vencido. Él quería ayudarme de verdad. El siguiente paso de su misión humanitaria fue llevarme a una de sus fiestas. Las fiestas de Tony siguen un patrón más o menos constante. El dueño de la casa es un peruano bien situado en el mundo de la publicidad. Todo está alfombrado y hay música electrónica. Te puedes servir lo que quieras en la cocina. Hay whisky y, si sabes a quién arrimarte, coca. No hay españoles, pero hay extranjeros y extranjeras de todas partes, ingleses, peruanos, argentinos. Aún hoy me pregunto si hay españoles en este país. Esa noche, como a las 8 de la mañana, Tony consiguió manosear a una italiana en el ascensor y yo me llevé a casa el teléfono de una etíope monumental que parecía la reina de Saba. Era la mujer más hermosa que me había hablado voluntariamente en los últimos meses. Al día siguiente, invité a la mulata al concierto de un amigo mío que tocaba funk. Ella llevaría a una amiga y yo llevaría a Tony. Bailaríamos. Sería una buena noche. Quizá Tony tenía razón y yo solo necesitaba sexo. Pero la noche dio malas señales desde el inicio. Para empezar, descubrí que ni Tony hablaba inglés ni las chicas hablaban español. Pensé que no importaría en un concierto. La música es lenguaje universal y eso. Teníamos un concierto de funk. Nuestros cuerpos hablarían. Pero luego ocurrió que el único grupo de funk era el de mi amigo. Los demás hacían bestia metal, con letras como sangre, sexo, semen y un montón de ruido. Era francamente espantoso. Las chicas se fueron a los 15 minutos, dejándonos a Tony y a mí como dos estacas en la pista de baile, entre el público que se golpeaba y empujaba. Todos parecían divertirse mucho. Pensé que hasta ahí era un desastre, pero es sorprendente la capacidad que tienen las cosas para empeorar, siempre más allá de lo imaginable. Una pareja me tapaba la vista del escenario.
Al hacerme a un lado, descubrí que era mi exesposa, morriándose con el imbécil de Fito Durán, uno de esos tipos de los que ella y yo nos habíamos burlado durante años. Nunca entenderé por qué siempre se van con un imbécil, por qué nunca con un tipo mejor que uno, con lo fácil que es. Lo único que atiné a pensar fue, al menos nadie ha visto nuestro papelón con las etíopes. Esto quedará en secreto. Como si me hubiese leído el pensamiento, mi amigo el músico bajó del escenario y me preguntó, los vi desde el escenario. ¿Dónde están esas mulatas tan buenas que trajeron? Risas enlatadas y créditos finales. Fin de temporada de la serie cómica de mi vida. Hasta la próxima, a esta misma hora y por este mismo canal. A todo esto, Tony se había enamorado de una inglesa llamada Fiona que compartía piso con un amigo suyo. Fiona tenía 19 años y tras su primera noche juntos, Tony decía que nunca volvería a dormir con ninguna anciana de más de 20. Según él, ella lo tenía todo en su sitio y todo durito. A veces, de madrugada, se sobaba las manos y las pasaba por los muslos de ella para que la electricidad estática levantase sus pelitos. Él tenía 30 años, pero le hizo creer a la inglesa que acababa de cumplir 26. Para Tony, todo eso solo podía significar amor. Yo mismo encontré evidencias de amor verdadero en esa relación. Por entonces, volvió una antigua novia de Tony, una chica que siempre dormía unas noches en su cuarto cuando pasaba por Madrid. Tony le dijo que no podía quedarse en casa, que estaba enamorado de una chica y esta vez era en serio. Durmió con ella, pero en otra cama. A veces, Tony llamaba a su inglesa, pero ella había quedado en salir con sus amigas. Tony podía sumarse, pero prefería dejarla ir y esperar en casa a que ella llegase borrachita. Esas noches se talqueaba y se ponía aceite Johnson para niños, se acostaba temprano y se levantaba a las 3 de la mañana con el timbre. Luego ya no volvía a dormir. Por la mañana me decía que iba a casarse con Fiona, que ella le decía, mi Inca de los Andes. Tony estaba radiante con esa relación. Llevaba una foto de ella en la billetera y se había metido a un gimnasio. A veces, para no perder la costumbre, besaba a alguna chica en una fiesta, pero procuraba no acostarse con ella a menos que fuese estrictamente necesario. Su vida estaba decidida, hasta que un día el compañero de Fiona lo encontró en un bar y se quejó amargamente con él. Anoche no me han dejado dormir. Tú y Fiona pueden follar lo que quieran, pero no hace falta gritar ni golpear la cama durante toda la noche. Tony le respondió, anoche yo no dormí en tu casa. Creo que eso fue desgarrador, aunque Tony nunca lo admitiría. Ella lo llamó, le pidió perdón, le dijo, mi Inca de los Andes. Tony se limitó a decirle, me voy a Ibiza. Pensaba invitarte, pero ahora iré solo. Quizá te llame cuando regrese. Ese fin de semana lo pasó encerrado en casa. Imagino que sufrió mucho. Ser sudaca es como ser negro o maricón. Entre nosotros podemos llamarnos así y hacer bromas al respecto, pero si viene otro y nos lo dice, le partimos la cara. Aún tuve otro fracaso con una mujer tiempo después, pero no sé si deba contarlo. En fin, lo contaré de todos modos. Esta era una chica ecuatoriana. La conocí en una de las fiestas del trabajo, en el restaurante Tradición Andina, cuyo aniversario debíamos cubrir para la página de sociales.
Yo no entendía por qué tenía que ir a esas cosas. El editor decía que yo tenía más educación que Tony y que alguien debía controlarlo cuando bebía. Tony decía que aunque fuésemos pobres, éramos blancos, y eso le daba cierto prestigio a la revista. En cualquier caso, yo tenía que interpretar que mi presencia le daba buena imagen a algo o alguien. La chica que conocí se llamaba Yusmira. Yusmira y yo bailamos un rato y luego nos besamos. Fue así de rápido. Me contó que estaba en España por una semana, visitando a unos parientes. Eran los dueños de otro restaurante. Yo los recordaba bien porque Tony los odiaba. Siempre lo hacían ir a tomarles fotos a su local de las afueras de Madrid y lo dejaban esperando horas sentado. Ni agua le ofrecían. Tony a veces hablaba de ellos y decía: ¿tú crees que esta gente se va a integrar? Son unos monos. Pero a Yusmira le parecían buena gente, porque eran sus parientes. Yusmira tenía un carro. Me llevó a otro bar, donde coqueteó con el camarero. Se conocían de antes. Luego estuvo un rato rascándome una oreja y diciendo que se quedaría en Madrid conmigo. Repitió eso durante horas. Luego apareció una pareja de amigos suyos y les dijo que se quedaría en Madrid conmigo. Le pedí que fuéramos a otro sitio. Fuimos a un parque y trató de hacerme una mamada ahí, frente a una pareja de ancianos que paseaba a su perrito. Logré quitármela de encima casi a empujones. Al final nos metimos en el coche de su pareja de amigos y fuimos al apartamento. No sé de quién era, solo había un dormitorio. Los tres se dirigían risitas. Yo me reí también, pero luego me dejé de reír. Ellos sacaron una botella de algo y nada me hizo pensar que Yusmira y yo dormiríamos en una cama para dos. Antes de beber demasiado, decidí irme. Mientras cerraba la puerta, escuché a Yusmira diciéndome: «Sudaca de mierda». Por lo demás, la vida transcurría mansamente, sin cambios que lamentar. El verano había vuelto y las ventanas del edificio estaban todas abiertas. Pasábamos las mañanas paseando en ropa interior por la casa y contemplando a las chicas del 3A que hacían lo mismo. Desde mi cuarto se oían los ruidos de los pisos inferiores, los 4 niños filipinos del primero, el cantante de ópera del segundo, los gemidos de la malagueña del tercero con su fogoso novio nuevo. A veces todos coincidían como una sinfonía de agosto. Desde mi cuarto solo se veía una pared sucia, en cuyas grietas se apareaban las palomas. Creo que todo eso me hacía feliz. Tras la decepción de la inglesa, Tony cambió. O quizá debo decir que se radicalizó. Su apetito se volvió más voraz que nunca, y por eso mismo menos selectivo. Traía a casa a cualquier cosa que encontraba por la calle. Una era tan gorda que él la llamaba cariñosamente mi portaaviones. Yo nunca la vi, pero por las mañanas, frente a la puerta de su dormitorio, la ropa tirada parecía un juego de sábanas. Otras mañanas había ropa pequeña, sostenes con lacito, como de menor de edad. Esos días yo no preguntaba nada. A veces, mientras yo desayunaba, Tony salía desnudo al salón. «Oye, ¿tienes condones?», preguntaba. «No». «Mierda». Él rebuscaba entre las cajas de discos y las botellas vacías. Yo comía cereales Kellogg's con leche. «¿Y qué tal tu chica? ¿Está buena?», preguntaba por hacer conversación. Bueno, para lo que había, podría haber sido peor. Y se volvía a meter en su cuarto. Por esa época
ocurrió lo de la actriz. Una noche, en un bar de Malasaña, Tony conoció a una actriz de cine que era famosa por hacer papeles de fea y de transexual. Decidió llevársela a la cama. Ni siquiera hablaron, porque los dos estaban demasiado borrachos y porque la casa estaba cerca del bar. Ya arriba hablaron más. Ella lo llamó mi potro peruano y le pidió que la sodomizase. Era la palabra más larga que le había dirigido. Él no tenía vaselina, pero corrió al baño a ver qué encontraba. Al final usó protector solar. Dispuso a la chica de modo que no viese el frasco e hizo sus preparativos, pero ella dijo que le picaba. Tony insistió un poco. Dijo que era una vaselina tailandesa con efecto picante, pero no la convenció. Ella se quitó de ahí abajo y abandonó la casa a medio polvo. Yo, por supuesto, no vi nada de eso, pero sospeché que ocurría algo extraño a la mañana siguiente cuando me fui a lavar los dientes y encontré un tubo de protector solar en el lugar del dentrífico. Al principio, Tony no quería confesar nada de lo ocurrido, pero nunca ha sido muy discreto y al final no pudo más. Para contarme su aventura, Tony me llevó hasta la Gran Vía. Allí había una foto gigante de ella en la marquesina de un cine. A Tony le divertía contar lo del protector solar ahí, frente a la marquesina, como una de sus noches más divertidas y extrañas. Mi suerte cambió por esa época. Conocí a una chica durante un viaje a Barcelona. Estaba esperándome en un bus de la Barceloneta. Llevaba ya varios meses esperándome ahí. Hasta era española, pero no parecía que fuese a pedirme mis documentos ni nada. Me besó la primera noche, pero no me dejó subir a su casa. Cuando regresé a Madrid y Tony me preguntó por el viaje, le dije, la verdad, creo que me he enamorado. ¿Y tú? De puta madre. Ayer fui a una discoteca. Una murciana me la chupó en el baño y ni siquiera le tuve que dar mi teléfono. Conforme mi relación de pareja se iba estabilizando, yo me volvía más feliz, pero también más aburrido. Salía menos y gastaba más en teléfono. No invitaba a casa a casi nadie. Tony se burlaba de mí. Decía que yo parecía una viejita, pero entendía. A veces, cuando yo volvía a casa durante una de sus fiestas, sacaba solícitamente a los borrachos de mi cama para que yo pudiese dormir. Después de unos meses, decidí mudarme definitivamente a Barcelona. Tony no quería que me fuese. Pensé que estaría encantado con mi partida, porque podría meter en casa a alguna estudiante, pero trató de disuadirme. Incluso me ofreció un soborno. Dijo que conseguiría una conexión pirata a internet y que conectaríamos a las malagueñas del piso de abajo y nos las tiraríamos. Dijo que pondría una mesa nueva y un sillón. Una noche fuimos a despedirnos él y yo. Él sacó su cámara, dimos vueltas por Malasaña y nos emborrachamos con el dueño de un bar. Bailamos un rato con unas chicas que querían que Tony les hiciese fotos. Otras chicas nos saludaron mientras volvíamos a casa y Tony les tomó fotos a sus zapatos. Al llegar a casa, encontramos a un transexual aporreando el portal de al lado. Subimos con él y nos fumamos unos porros. Luego, él se fue a seguir aporreando su portal. Tony me dijo, ¿ya ves, chaval? Una noche como esta solo existe en Madrid. El día anterior a mi mudanza, me di un porrazo contra un andamio y Tony me acompañó al hospital. Le coqueteó a la enfermera, ayudó a una viejita a encontrar el baño y me contó chistes. Luego me contó que no le habían pagado. Peruanos de mierda, dijo, nunca pagan puntuales.
Y después de un largo rato en silencio, sin yo saber por qué, añadió: a veces odio esta ciudad, a veces me gustaría que se detuviera un rato. Es como un caballo desbocado, y por momentos quisiera poderme bajar. Después siguió contando chistes. Me fui de Madrid un mediodía de fines de julio. Tony no me despidió porque su fiesta del día anterior aún no terminaba, pero me llamó a las 7 de la mañana para explicarme que no llegaría. De todos modos, aparece de vez en cuando por Barcelona. Ahora ya tiene papeles, porque se acogió a una regularización con un contrato de cuidador de perros, y a veces la revista lo manda a tomar las fotos de la colonia peruana en Cataluña para la página social. Viene gratis, tumbado en la furgoneta que trae los periódicos de Madrid, porque la conduce un ecuatoriano amigo suyo. No duerme durante toda la visita. A veces se queda en casa de Carlos, el colombiano repulsivo, que ahora vive aquí en una casa antigua del Born con biblioteca y todo. Otras veces se integra con un grupo de peruanos que ha tomado por asalto el barrio de Gracia. Pero esté donde esté, aún repite que está harto de los peruanos, que son unos monos y que nunca se van a integrar.